a su sitio y no se mueva hasta que se ponga verde. Cuando esté verde. ¿Verde? Negro es lo que estoy de verla a usted. Cuidado. ¡Ahora, hombre, ahora! ¿Ahora qué? ¡Venga aquí! Este la tiene más conmigo. ¿A dónde va? Todos recordamos a Paco Martínez Soria como el abuelito simpático que nos hacía reír en cada una de sus películas. La ciudad no es para mí, o Abuelo Made in Spain, fueron algunas de las películas que le dieron la fama. Pero, ¿cómo era realmente Paco Martínez Soria? Quienes le conocieron detrás de las cámaras aseguran que no era tan dulce y entrañable como lo veíamos en sus películas. Paco Martínez Soria, que todos conocemos, gracioso, simpático, divertido, ese no tenía nada que ver con el personaje. Luego era un hombre que era más serio que la más, no gastaba una broma a nadie, se reía muy poco. Oiga, Vallejo, el señor Vallejo me hace el favor. No soy Pepe, que no soy Pepe. Y dale que no soy Pepe. Ay, perdone, sí, me espero, muchas gracias. Espero. ¡Qué plancha! El dependiente de Vallejo. El pobrecito es tartamudo y me estaba diciendo, es Pepe, espérese usted. Y yo, ¡qué animal! No, por Dios, no es a usted, Vallejo, el animal soy yo. Paco Martínez Soria nació en Tarazona, un pueblo cerca de Zaragoza, a principios del siglo XX. En 1902. Paco era el segundo de los 5 hijos de una familia humilde. Su padre era dueño de una ferretería. El negocio no iba bien y la familia tuvo que emigrar a Barcelona cuando Paco era todavía un niño. Sus primeros años de vida se desarrollaron aquí, en la ciudad del Keiles, pues haciendo lo que hace un chaval a esas edades, pues estudiando, acudiendo a ayudar a su padre en su negocio familiar. Y aproximadamente cuando tenía 6 años, pues su padre consigue sacar una oposición para policía local en Barcelona y cierra el negocio familiar de ferretería y se trasladan a Barcelona. A partir de ahí cambia totalmente la vida de Paco Martínez Soria. En Barcelona, Paco Martínez Soria estudió hasta los 17 años, algo que no era normal en la época. Paco quería ser médico, pero no pudo seguir estudiando porque no tenía dinero. A los 18 años se puso a trabajar despachando en una tienda de maquinaria agrícola de la que llegó a ser jefe de ventas. A los 27 años, todavía trabajando en la misma empresa, Paco Martínez Soria se casó con Consuelo Ramos. Paco y Consuelo tuvieron 4 hijos. Ninguno de ellos ha sido actor como su padre. 30 años de mi vida luchando por tu tranquilidad y por el porvenir de mis hijos, y ya ves, ni tú tienes tranquilidad y el porvenir de mis hijos... Tú has hecho lo que has podido. El único hijo varón de Paco Martínez Soria, Francisco, le dio uno de los disgustos más grandes de su vida. En 1955, con 21 años, se hizo sacerdote escolapio. A Paco Martínez Soria le costó aceptar que su hijo quisiera dedicar toda su vida a Dios. Le costó tanto que estuvo 3 meses sin hablarle. El hijo de Paco Martínez Soria cambió de orden religiosa y hoy en día vive recluido en un monasterio de clausura catalán. Todos le conocen como el Padre Paco. Aunque no puede salir en televisión, el Padre Paco ha hablado para Regreso al Futuro en una entrevista telefónica. Mi padre no encajó el primer mes, yo entré en el mes de octubre y no vino a verme al noviciado hasta el día de Navidad del 55. Y entonces ya empezamos a vernos, me vio con el hábito, ya le impresionaba. Pero mi padre entendió siempre mi posición, porque él tenía una formación muy cristiana. Dice, lo he entendido todo, hijo mío, pero me esperaba otra cosa. Y acaba diciendo siempre, al menos que seas un buen sacerdote. Oh, perdone, padre, ¿qué pasa? ¿Le queda mucho? Un momento.
Pelma. Decía. No es a usted, hija mía. Todos hemos de llevar nuestra cruz. Sí, claro. Pero piense usted, padre, que lo de mi nuera. Bueno, si no hay más remedio, vamos. Ustedes no se muevan, pero tenemos que meter aquí el andamio. ¿El andamio? Pero, oiga, ¿dónde vamos? Que estoy confesando y así no se puede. Por aquí. Madre mía, a mí me da igual, Aquí va pero... bien. Bueno, ¿Y qué cree usted que me dijo entonces mi nuera? qué sé yo. A fin de cuentas... ¿Qué hacemos con esto? es la madre- Pues si estorba, se quita ahí, nada más. Bien, Venga, pero fuera. es que como mi nuera no. El ¿A otro qué día vienen mismo, estas ¿por qué la carreras, dije hombre? Hija mía, vamos a dejarlo porque parece que la estoy confesando en un taxi. Todo el mundo cree que Paco Martínez Soria comenzó su carrera de actor con unos 60 años, cuando hizo las películas que vemos ahora por televisión. Pero nada más lejos de la realidad. Paco Martínez Soria había empezado su carrera muchos años antes. Sus primeros trabajos no fueron en el cine, fueron como actor de teatro, lo normal en aquella época. Los comienzos fueron muy duros, porque Paco intentaba abrirse camino en el teatro al mismo tiempo que trabajaba para sacar adelante a su mujer y sus hijos. Mi padre fue popular hasta que se murió haciendo teatro. O sea, la gente iba al teatro a ver a Paco Martínez Soria en las Candilejas, con sus muecas, con su cara, con su voz, con su cuadro escénico y con sus bambalinas de papel o de madera. Pero es cuando mi padre se hizo famoso. En la guerra ya empezó a hacer teatro con Rafael Somoza, precisamente un cómico, en el Teatro Fontalba de Madrid. Y Rafael le dijo: Paco, móntate una compañía porque sabes más que yo. Paco Martínez Soria se hizo empresario y creó su propia compañía de teatro con 38 años. Además de actuar, Paco dirigía y se jugaba su propio dinero en todas las obras teatrales que hacía. En el teatro la gente se llama la Rocío Dúrcal, Lina Morgan, y mi padre era Don Paco. Cuando era joven era Don Paco, porque algo veían de seriedad, era una cosa, y esto que una persona de una vida, pues diría yo, pues alegre, como todos los artistas, ¿verdad? Pero cuidado, en lo tocante a la escena, yo le he visto a mi padre veces que entraba él por haciendo un mutis por una puerta y decía un taco, decía ¡acción! Y bueno, se quedaban todos patidifusos. Era serio. Incluso alguno tenía un poco de miedo. Aquí se hace lo que yo diga. Y desde mañana vais a ir todos más derechos que una tela. Paco Martínez Soria, Don Paco, rodó hasta el día de su muerte más de 30 películas. Aunque todos le recordamos siendo ya un señor mayor, Paco Martínez Soria hizo su primera película como protagonista con 36 años. Pues ayer había una mujer ahí, ¿no será la suya? Ahora verás golpes. Ya, no señora. Una morena esmirria, bajita y de bigote. ¡Es mi madre! ¡Qué golpes! ¡Pero qué golpes tiene! Oiga usted, gitanaza. A las 5 bajo a por carbón. Ahora baja por leña. ¡Quiera! ¡Abajo los dos! Ya lo dijo no sé quién, pero lo dijo. Paco Martínez Soria siempre hacía papeles que nos hacían reír a carcajadas. Pero en la vida real, los que trabajaron con él le recuerdan como un hombre seco y distante, al que no le gustaba hacer bromas fuera de las cámaras. Con Paco Martínez Soria he hecho yo bastantes películas con él, sí. He hecho una de Moro, otra de no sé qué, muchas películas con él. Y Paco era un hombre difícil, ¿eh? Aquí lo que hay que poner es un buen parador. Eso. Un buen... Y con chicas. Le molestaba que hicieran gracia a los demás, a él. Aunque no parezca que era así, le molestaba. Y no sé, lo demostró en muchas ocasiones que trabajé yo con él, que yo llegaba a maquillaje y me decían los de maquillaje: ya sabemos que vienes a trabajar tú porque Martínez Soria está de mala leche. Yo no llama marrano. Mira mi boca. Mariano
con ri. Marriano, sí. Marrano, no. No. Marrano, tú. Ay, no. A la virli, a la birla. A la bim bomba, ¿qué quiere? ¿Ir al fútbol ahora? Oye, que me está poniendo perdido con tanta salivina, pero ¿qué has dicho? Yo qué sé. Tenía la imagen de Paco Martínez Soria, el hombre bondadoso, simpático, cariñoso. Y luego cuando lo vi tan gruñón y tan enfadándose tanto y poniendo tantas pegas por todo, ¿no? Jolín, pues me llamó un poco la atención, ¿no? Aparejador y sin salir de la calle Toledo. ¿Cómo está Julita? De guapa que se cae. Un poco delgaducha, pero... Claro, con tanto té con limón se quedan chupados. Ya tengo ganas de verla, después de tantos años. Y con lo que habéis jugado juntos de chicos. Paco Martínez Soria vivió casi toda su vida entre Barcelona y Madrid. En Barcelona tenía a su mujer y a sus hijos. En Madrid, Paco Martínez Soria vivía solo mientras hacía teatro o estaba rodando alguna película. Tampoco en Madrid se le veía mucho con compañeros o amigos. A don Paco se le conocía, pero como no era un hombre que frecuentara tertulias y no iba nunca a los teatros a ver a los compañeros, a ver otra función, no. Pero los actores todos íbamos a ver, claro, veías otras compañías, que yo pienso que era lo normal, ver más teatro, ¿no? Él no. Él no frecuentaba eso. Él estaba muy centrado en su trabajo. Y no, yo creo que como le iba muy bien, pues pienso que no le interesaba o que no tenía tiempo o que no tenía gana. Lo sabemos. Mi madre siempre decía, Paco, hijo mío, dime esto, pero de otra manera, no me lo digas enfadado. Decía, no, mujer, que no estoy enfadado, es que soy así. Esta era su frase. Ahora, era serio. Paco Martínez Soria quiso que una de sus películas, Vaya par de gemelos, se hiciera en el pueblo donde nació, Tarazona. Todavía allí hay vecinos que se acuerdan de aquellos días. Paco Martínez Soria murió a los 79 años de una angina de pecho. Estaba solo en su apartamento de Madrid, ensayando el que hubiera sido su último papel en el teatro y que no llegó a estrenar. Paco Martínez Soria nunca llegaría a saber que la quiniela que había rellenado ese mismo día por la mañana y que no llegó a echar, tenía 14 aciertos. Paco se hubiera llevado una de las alegrías más grandes de su vida. Pero el destino quiso que fuera su muerte, y no la suerte, la que marcara aquella mañana de viernes. Lo encontraron muerto tomando el desayuno en su habitación, echado en el suelo, tirado, y con el ABC, el periódico, el café, o sea, se había levantado prontito como siempre hacía y solito su quiniela hecha que le había tocado 14 resultados precisamente, y ahí murió solito en el edificio Colón. Hace más de 26 años que murió, pero las películas en las que Paco Martínez Soria interpreta el papel de viejecito simpático siguen poniéndose continuamente en televisión. El dinero que dejan estas películas es para Enrique Cerezo, presidente del equipo de fútbol Atlético de Madrid y dueño de los derechos de las películas de Paco Martínez Soria. Los derechos no solamente de Paco Martínez Soria, sino también de las películas de Marisol, Joselito, Sara Montiel, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que la gran obra de Paco Martínez Soria prácticamente la tenemos nosotros. Es una obra que está muy bien cuidada, están ya grabadas y recuperadas totalmente. Cualquier defecto que pudiera tener el negativo se ha subsanado. ¿Y está dispuesto a rectificar? Estoy dispuesto a reconocer que me excedí si me dan mis 257 pesetas. Si le da igual, no diga mis. ¿Por qué? Porque no son sus, son mis. ¿Y qué he dicho yo? Mis. Exactamente, pero ha debido decir sus. ¿Por qué sus si son mis?
Porque no son sus. Claro que no, son mis. Bueno, por favor, a mí, vamos. Si siguen con los sus y con los mis, van a venir todos los perros e incluso algunos gatos. Ni sus, ni mis. Las. ¿De acuerdo? Por mis partes... perdonen, por mi parte sí. Yo no creo que el público quiera ver tanto a mi padre, ya lo han visto, se lo saben de memoria. Pero yo le digo que a veces no he aguantado una película de mi padre, porque son muy malas algunas. El público que hay ahora son los que han visto las películas, pero yo siempre les digo, mire usted, ¿ha disfrutado viendo a mi padre en película? Pues usted se ha perdido lo más grande, no lo ha visto usted en directo. Mi padre me decía, Paquito, me llamaba Paquito a mí siempre. Paquito, hijo mío, estamos haciendo lo mismo. Tú tienes un público en la iglesia, yo tengo en el teatro lleno, y tú también llenas la iglesia. Y vivimos de lo mismo, de una vocación. No, hombre. Ponlo en cristiano, que lo entendamos. Bueno, ¿dónde estamos?